Buenos días, el Señor los bendiga, los guarde, donde quiera que estén. Los que están ya aquí presentes, como la familia del pastor, y los que están en las casas. Bienvenidos a el siguiente estudio bíblico que tenemos en esta mañana desde nuestra Iglesia Bautista de Miami Villa, a la cual todos ustedes son bienvenidos. Estamos hablando en estas nuevas sesiones sobre el corazón conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de poner a Dios primero. De los primeros 2 mandamientos estuvimos hablando, y esta vez vamos a estar leyendo, vayan buscando en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 7 al 11, y luego vamos a cambiar hacia el Salmo 145, del 1 al 7, que es un salmo precioso de alabanza. El tema central que hoy nos vamos a estar concentrando y viendo a ver es cómo podemos nosotros honrar a Dios con todo lo que somos, Pero necesitamos, ¿verdad?, encaminarnos en cómo vamos a atar el tema y cómo vamos a aprender algo o cómo vamos a examinarnos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué debemos honrar públicamente a Dios? ¿Por qué debemos honrar públicamente a Dios? Y la verdad es que esa pregunta es una pregunta bien pertinente en estos tiempos. Eso de públicamente en estos tiempos es bien importante. Nosotros sabemos que nada ni nadie se puede comparar con el verdadero Dios. Nada ni nadie. Nosotros tenemos un Dios que es el único, el verdadero creador del cielo y de la tierra, y que tiene unas características. Estas son unas pocas de las características que tiene el verdadero Dios. Él es grande, es un Dios que es exaltado, que es inescrutable, poderoso, esplendoroso. A ver, ojalá que puedan ver, majestuoso, glorioso, asombroso, impresionante, bueno, justo y muchas cosas más. En la Biblia aprendemos sobre los diferentes nombres, y también hemos aprendido en los estudios bíblicos, en las prédicas, lo que significa un nombre, lo que conlleva el nombre, ¿verdad? Así que en la aplicación para la vida hoy se nos habla, para podernos encajar en el tema, de lo que es la palabra honrado y de lo que es la palabra honrar. Porque nosotros podemos decir que somos honrados y que somos honrados, pero depende de si es un adjetivo o es un verbo. Entonces el significado cambia. Cuando se usa como un adjetivo, una persona honrada, una persona que es honrada, es una persona que actúa rectamente, cumpliendo con su deber y de acuerdo con la moral. Entonces implica que esa persona es íntegra, que esa persona es recta, que esa persona es confiable, que sigue las reglas verdaderas. Esa es una persona que es honrada, y es un adjetivo que se le pone a esa persona, que lo describe cómo es esa persona. Pero cuando hablamos de que alguien ha sido honrado, pues estamos hablando de un verbo que conlleva una acción, y esa acción es un reconocimiento. Honrar en este sentido es reconocer, es un reconocimiento que se le realiza públicamente como muestra de respeto, de admiración y de estima hacia una persona. Y en este caso, nosotros estamos hablando de que queremos honrar a Dios. A honrar a Dios, que es lo máximo, que está por encima de todo. Así que nosotros tenemos que saber cómo es Dios. Tenemos que conocer las características de Dios y honrar a Dios de esa manera. Honrar a Dios con todo lo que somos. Estamos llamados entonces a ser honrados, a que se nos aplique el adjetivo de honrados, para nosotros poder honrar
a Dios, que es sin pecado, sin mancha. Nosotros dentro de ese adjetivo, ¿verdad? Estamos sabiendo que estamos en las tentaciones, que podemos resbalar, que se nos puede hacer, ¿verdad? Un poquito difícil mantenernos en honradez, porque a veces por una tontería podemos dejar de ser honrados y a veces hasta podemos caer sin darnos cuenta que se nos manche nuestra honradez. Pero Dios no tiene mancha y entonces a Dios sí que lo podemos estar honrando a cada momento. A veces se le han hecho honores a personas y luego esas personas las vemos caer su reputación. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Así que, teniendo un carácter probado, ya con eso estamos honrando a Dios. Por ahí se empieza. Por ser nosotros mismos honrados para poder dar honra a Dios con nuestra manera de ser, con todo lo que somos, que es nuestro tema para hoy. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana tú nos enseñes, oh Dios, cómo es que podemos honrarte con cada una de nuestras acciones, con cada uno de nuestros pensamientos, con cada una de nuestras palabras y podernos ceñir a tus mandamientos, a ese código moral que tú nos pusiste, a esas reglas que tú nos enseñaste desde la creación, desde que hablaste con Moisés, desde que escogiste a tu pueblo y le mostraste cómo era que tú querías que fuéramos, qué era lo que querías que siguiéramos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en esta mañana, Señora, que te demos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando nosotros queremos honrar a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer. Y hoy estamos estamos hablando sobre los mandamientos, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar en el Éxodo, vamos a leer el versículo 7 primero. Capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ese es el próximo mandamiento que nos vamos a aplicar, y siguiendo ese mandamiento es que nosotros vamos a medir si nosotros estamos o no honrando al Señor. Porque si no lo honramos, entonces estamos usando su nombre en vano. Entonces estamos haciendo lo contrario. Y dice la palabra de Dios que no va a dar Dios por inocente al que tome su nombre en vano. Fíjense que no dice, porque ¿verdad? En el contexto en que se dieron los mandamientos, todavía estaba rigiendo la ley, empezó a regir la ley, entonces había muchos castigos para las cosas malas que hacían. Y cuando se blasfemaba, por ejemplo, el nombre de Dios, si usted va a leer el libro de los Levíticos, en diferentes capítulos del Levítico, el 17, el 18, el 24, habla de los castigos. Y uno de los castigos era que si se blasfemaba el nombre de Dios, mataban a la persona. Pero el Señor en su misericordia, fíjense que ya Él había dicho de antemano, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Significa, si uno no es inocente, es que uno es culpable, que uno ha hecho algo que es lo contrario, ¿verdad? Y va a haber un juicio, y va a haber, ¿verdad? Va a haber un castigo. Pero hay mucho más y cosas mejores, ¿verdad? Que el Señor ya venía preparando con todo esto. Vamos a seguir leyéndolo completo y luego nos vamos a volver a circunscribir un ratito al 7. En el 8 seguimos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Volviendo entonces al 7, donde vamos a hablar, le vamos a dar más énfasis a no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué es el nombre del Señor? Hemos aprendido muchas veces, ¿verdad?, que el nombre es mucho más que un modo de identificarnos. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Pero por aquí, por ejemplo, en esta iglesia tenemos 3 Rodolfos.
Así que es algo más que una identidad. Entonces, cada uno de esos personajes, cada uno de nosotros tiene una identidad, tiene un nombre que lo identifica, pero hay algo más. Es lo que yo soy. Es lo que el Rodolfo Senior, el padre, y el otro, y el nieto, ¿verdad? Y con el nombre del Señor, más todavía sabemos que representa la reputación. El nombre representa la reputación de todos nosotros. Va envuelto el nombre. Cuando tú mencionas el nombre de una persona, ya uno dice, esa fue la que hizo esto, lo otro. Si tiene una reputación mala. Y si tiene una reputación buena, te van a decir, sí, esa persona es así, así, así. Te van a sacar características y adjetivos como la de la honradez. Esa persona es honrada, pero esa persona no es honrada, a la que uno señala el nombre. Así que el nombre de Dios es mucho más que un mero nombre. Y dice que no vamos a tomar su nombre en vano, porque en el nombre de Dios está implícito su carácter, su autoridad, su eminencia. Dios es todopoderoso, Él es el que creó el cielo y la tierra. Y el nombre, no solo el nombre de Jehová Dios, sino que cuando seguimos a través de la historia, a través de la obra de Dios y del plan de Dios, Jesucristo, ¿qué se le dio a Jesucristo? Dice en Filipenses 2, del 9 al 10. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que tampoco el nombre de Jesús, porque nuestro Dios es trino, ni el del Padre, ni el del Hijo, ni el del Espíritu Santo les aplica este mandamiento. Ninguno lo vamos a tomar en vano. Son una sola persona, son una sola cosa y tenemos que respetarlo. Así nos enseñó Jesús. Jesús siempre habló desde el Padre. Jesús siempre enseñó a vivir según los mandamientos y hacía mucha referencia a los 10 mandamientos. Hacía mucha referencia a los 10 mandamientos y los personificaba, vivía de acuerdo a los 10 mandamientos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y tratando de entender y refrescar. Hay unas reglas, no se te olviden las reglas, porque se nos olvida. Por eso es que se repite y se repite y se repite. La desobediencia del hombre es desde que fue hecho, creado, y seguimos en la misma. Y entonces hay muchas maneras de usar el nombre de Dios en vano. Nosotros podemos usar el nombre de Dios en vano para muchísimas cosas. Y si vamos al mundo, en los que no lo quieren aceptar como Salvador, en los que no le quieren dar el lugar de preeminencia que Él tiene, lo usan hasta para fines ilícitos. En el nombre de Dios hacen obras, en el nombre de Dios crean templos con muchas doctrinas falsas, en el nombre de Dios hacen brujerías y dicen que van a hacer sanidades y van a hacer 40 cosas en el nombre de Dios. Y esos que no han aceptado a Jesucristo, porque esa es la buena noticia, ¿verdad? Que Jesucristo llevó consigo todo el pecado, inclusive el que hayamos cometido, ¿verdad? Usando el nombre de Dios en vano, que lo hacemos nosotros los cristianos, a quienes estamos, ¿verdad?, tratando de dirigir a que busquemos en la Biblia y conozcamos. Ya conocemos al Señor, ya sabemos quién es el Señor, entonces tengamos más cuidado todavía y no permitamos que ni nosotros ni los que no lo conocen tomen el nombre de Dios en vano. Porque nosotros no podemos permitir que delante de nosotros se profane, se blasfeme y se use ilícitamente el nombre de Dios. El que haga cosas, que las haga en su nombre, pero no que las puede decir delante de nosotros y nosotros aceptar, ¿verdad? La gente hace ofrendas, dice, no, mira, dice Dios que si tú das, pues vas a recibir, pero mucho, mucho, mucho. Echa en esas arcas dinero que vas a recibir mucho más. ¿Dónde lo dice? En ningún sitio dice eso así. En la Biblia no lo dice, que es nuestro libro, que es nuestro código. No lo dice así. Y entonces ponen cosas en la boca de Dios. Nosotros como cristianos muchas veces, yo he tenido y a mí me ha pasado, mucha gente que dice, el Señor me dijo, tengo palabra de Dios para ti. Mucho cuidado con todas esas cositas, porque a veces usamos el nombre de Dios también para gloriarnos. El siervo de Dios fulano, mire, te van a hacer un evangelismo, pero te dicen
A mí siempre me chocó eso, me llamó la atención y no lo entendía bien. Y saben que ahora me vuelve y me refleja, y digo, Dios mío, siempre me inquietaba ver cómo es que le ponen tantos adjetivos a una persona que va a hablar la palabra de Dios. ¿Para gloriarse la persona o para hablar de Dios? ¿Para qué es que vamos ahí? ¿Para ver ese santo hombre que hizo milagro? Por él mismo. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque sí, los cristianos muchas veces estamos usando en vano el nombre de Dios, y Dios no va a tener por inocente el que lo haga. Gracias a Dios que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, e incluyendo esos mismos pecados de hablar, ¿verdad? Falsas promesas, de decir, ¿verdad? Porque el tercer mandamiento afecta a todo lo que hagamos en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo es que me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Dicen que son cristianos, que son mis hijos, que me tienen primero, que me tienen en su corazón, pero están haciendo todo lo contrario. Y entonces ahí es que nosotros tenemos, ¿verdad? Que tener más cuidado todavía, más cuidado todavía. Y pues vamos nosotros entonces a saber cómo entonces podemos honrar al Señor. ¿Cómo nosotros podemos honrar al Señor? Mire, la primera manera, y aquí lo dice, sígate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es el día de reposo para el Señor tu Dios. Es para el Señor tu Dios, dice el Señor, sábado, lo que significa es descanso, reposo. Nosotros, ¿verdad? Estamos celebrando otro día que no es el sábado literal que le pusieron nombre, pero el lunes es el día de la luna y el martes es otra cosa. O sea, son nombres que realmente no tienen nada que ver. Pero nosotros sí tenemos que sacar un día y reposar y honrar a Dios, porque según nos afanamos, tenemos que ir a agradecer todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y es en ese día que, aunque es 24 horas al día, todos los días que tenemos que hacerlo, pero Dios nos pidió que reposáramos un día y que nos acordáramos de Él ese día y que lo dejáramos para Él. En lo que hagamos, tenemos que buscar, meditar en su palabra. Es un día como estamos hoy aquí, venimos, cogemos la escuela bíblica, la prédica, y después que seguimos hablando a Dios y hablando de qué bueno estuvo, que aprendimos hoy por la tarde, y estamos el día completo honrando a Dios, y podemos hacerlo y no es ninguna carga, porque es natural, porque es lo que aflora del corazón, porque es lo que quiere Dios que salga de nuestro corazón. Así que tenemos que hacer cosas y tenemos que alabar a Dios públicamente. El nosotros estar aquí congregados hoy, en muchas iglesias estar congregadas, el hacer cultos al Señor, el sacar tiempo exclusivo para el Señor, estudios bíblicos para el Señor, servicios a la comunidad en el nombre del Señor, son señales de que todo le pertenece a Él, de que lo honramos a Él y de que queremos darle a Él lo mejor de nosotros. Porque las buenas obras que hacemos fluyen del amor que tenemos de Él. No es que por esas buenas obras nos vamos a salvar, es que fluyen, porque Él está a cargo de nuestra vida. Fíjense ahora que en un abrir y cerrar de ojos nosotros se ha perdido todo, la economía ha caído drásticamente, todo ha caído drásticamente. Pero Dios está ahí, Dios sigue ahí, nuestra salvación sigue ahí, nuestra felicidad, nuestra fe, nuestra esperanza sigue ahí, no se pierde. Esos días que le hemos dedicado al Señor, esa oración, esos ayunos que hemos hecho, esas lecturas de Biblia, eso está aquí en nuestro corazón, dándonos la fortaleza que necesitamos cuando vemos que todo se cae alrededor. Eso no se pierde nunca, y esto es hasta la eternidad. O sea, esta es parte de esa eternidad, parte de esa eternidad. Así que tenemos que honrarlo, nunca va a ser tiempo perdido. Y es lo primero que tenemos que hacer, porque aprendíamos la semana pasada que Dios es lo primero. Él no quiere dioses ajenos. Él no quiere que pongamos otras cosas primero que Él. Él quiere que nosotros estemos primero. ¿Y cómo podemos hacer? Mire, vamos a pasar ahora a leer el Salmo 145, del 1 al 3 y luego lo seguimos hasta el 7. Que es un salmo de alabanza. Es un ejemplo grande de cómo David se propuso a exaltar al Señor. Dice, Salmo 145, del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué manera mejor de honrar a Dios que alabarlo públicamente? Porque una alabanza tiene que salir de la boca, es algo que se habla, que se dice. Y David se propuso manifestar públicamente el reconocimiento y la veneración a Dios. Y a nosotros nos encanta, de hecho este salmo hasta lo hemos hecho en un cántico. Le cantamos al Señor este salmo, que son los salmos se cantaban también. ¿Por qué? ¿Por qué David lo hacía? Porque David decía que el Señor era su rey, porque tiene autoridad, porque tiene grandeza, porque tiene poder, o sea, que lo está honrando, le está haciendo un homenaje merecido de segundo a segundo a Dios por lo que Dios es, reconociendo lo que Dios es y diciéndole al mundo lo que Dios es. Se propuso exaltarlo. Te voy a exaltar. Y exaltar es elevarlo por encima de todo lo demás. Cuando tú exaltas, algo que está exaltado está por encima de todo lo demás. Se propuso bendecirlo, o sea, venir a Él también en intimidad, doblar rodillas delante de Él, hacer para el Señor lo que tuviera que hacer, alabarlo eternamente. No se me va a quitar tu nombre de mi boca. En todo lo que yo haga, yo te voy a honrar, yo te voy a alabar. Nuestro tema, honramos a Dios con todo lo que somos, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, en cada movimiento. Hagamos como David. David lo honraba ¿cuántas veces al día? Públicamente se ponía a gritar. Daniel, cuando prohibieron, Daniel se asomó por la ventana, entonces fue que abrió la ventana para que lo oyeran. Porque tenemos que ser valientes y tenemos que hacer fuerza y arrebatar el reino de Dios y ponerlo públicamente, donde nos lo prohíban, donde en este mundo ahora mismo está la gente haciendo todo lo contrario, maldiciendo, echándole, ¿por qué Dios ha permitido esta pandemia? ¿Por qué no para? ¿Por cómo es que un Dios bueno puede hacer? Mire, yo he visto tantas cosas de gente que yo tengo en el Facebook, que duele, porque nosotros que conocemos al Señor duele, porque hablan de Dios solamente para achacarle todo lo malo que hay y decir lo malo que es Dios. ¿Cómo va a ser bueno? Es mentira, ustedes están equivocados. Triste es su caso, pero los equivocados son ellos. Por eso es que Dios dice que lo van a tomar en vano y no va a dar por inocente, porque muchos de ellos que hablan conocen, han estado en la iglesia y se han apartado. Y los que se han apartado son los que más terriblemente hablan del Señor, porque hablan basado en la palabra y contradicen todo lo que dice la palabra. Dice esto, pero eso es mentira. Y ese pecado es grande, el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado contra Jesús, el pecado contra Dios, un solo Dios, trino Dios. Pero David se propuso alabarlo, exaltarlo, celebrarlo, proclamar sus valores, reconocer quién es en realidad. Y dice que Dios es inescrutable, ¿verdad? Su grandeza es inescrutable. Nosotros no tenemos el pensamiento de Dios, su pensamiento es por encima de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que honrarlo. Esa es nuestra fuente. Nosotros tenemos que alabar a la fuente que nos suple vida, energía, fe, esperanza y salvación. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Fíjense, generación a generación. Nosotros tenemos que saber quiénes somos y qué somos, porque nosotros tenemos una responsabilidad de generación a generación. Porque la palabra fue escrita para eso mismo. Y se decía, se lo vas a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a la generación a generación. Celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la inmensura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Por eso tenemos que sacar un día para el Señor, porque tenemos que meditar, y nosotros no podemos meditar en el centro comercial, nosotros no podemos meditar si estamos lavando los platos en la casa. Nosotros tenemos que sacar un espacio, un lugar para meternos en la palabra del Señor, analizar, pensar y ver qué es lo que tiene. Tenemos
Y en sus hechos maravillosos, en esos medita David. Y esos medita David. Y él no estaba en buena, David estaba en persecuciones y guerras y cosas. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. O sea, que desde lo que hizo, desde lo que hace y lo que hará. Todo eso lo tenemos que proclamar nosotros. Porque dice en Mateo 5, 13 al 15, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué pasa si se quita la sal de la tierra? Se vuelve insípida. Nosotros somos los que estamos dándoles la palabra a las personas hoy día. Nosotros tenemos la gran comisión. Desde que Jesús se fue, le dejó a todas las demás generaciones que siguieran esparciendo el evangelio. Y nosotros somos eso. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Nosotros tenemos que enseñarle las cosas a la gente para que ellos puedan honrar a Dios. Porque si no lo conocen, ¿cómo lo van a honrar? Y si están equivocados, tenemos que tratar y seguir insistiendo y orar por ellos y seguir enseñando. No, estás equivocado, ¿verdad? Y ven, conócelo, no lean un pedazo. Lee la Biblia, lee la obra del Señor, lee el sacrificio que hizo Jesús, entiéndelo, ¿verdad? Dice en 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estuvimos en tinieblas, nosotros no honrábamos a Dios, nosotros también andábamos en la misma, pero Dios nos hizo a nosotros sus sacerdotes, su linaje, sus hijos, para que nosotros tengamos el propósito como David. David se hizo un firme propósito y lo cumplió. Nosotros tenemos que hacernos un firme propósito de poner a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, de ponerlo por encima de todas las cosas, de honrarlo y de enseñar a otras generaciones a honrarlo. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. Así que, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros no podemos ser pasivos. Y honrar, fíjese que honrar dice que es públicamente, es un acto que se hace público. Nosotros podemos orar en silencio, pero cuando nosotros tenemos que honrar a Dios públicamente, de manera activa y pública. ¿Por qué? Si no escuchan la palabra del Señor, si no ven lo que nos cambia, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo va a ser? Así que con mis palabras, con mis acciones, no importa las circunstancias, postrándome delante de Él en secreto, alabándolo en todo tiempo y lugar, dando gracias a Él en todo tiempo y lugar. Amén. Celebrando y anunciando sus obras en público, meditando en Él para honrarlo, porque Él es santo, lleno de gracia, desprovisto de faltas. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador, Él es nuestro sanador, Él es el creador del cielo y de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él está por encima de todo. Amados, aprendamos a honrar a Dios con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Es nuestra responsabilidad y es nuestro deleite. Es nuestro deleite. Dios nos enseñó, pero Dios nos ha dado, cuando lo conocemos, tenemos este gozo, esta paz. El fruto del Espíritu es esto mismo: dar en la unidad y honrar a Dios con todas esas cosas. Honrar su nombre y decir, no, Jehová Dios es el Dios supremo. Sí existe Dios, sí existe Dios, sí está mostrado, la naturaleza muestra la gloria del Señor. Sí tenemos que desmentir a los que nos vengan a decir y a los que vengan a estar hablando en contra del Señor. Sí tenemos que hacerlo. Así que oramos. Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres omnipresente, omnisciente, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, porque tú nos amaste y porque, Señor, nos dejaste un código
que no es difícil de seguir si estamos contigo, si vamos contigo de la mano, si a ti clamamos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a honrarte en todo momento, con todos nuestros actos, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras palabras, Señor, con todas nuestras acciones, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques los corazones de aquellos que están negando, Señor, que tú eres real. Aquellos que cuando que te conocieron y se apartaron y ahora es como que te odian, ¿no? En vez de amarte, te odian, tienen coraje, pero es su propia pecaminosidad, Señor, es su pensamiento entenebrecido, es la obra de Satanás, Señor. Echa fuera todas esas cosas, porque tú puedes, Señor, cambiar todos los corazones. Tú puedes transformar los corazones. Ten misericordia de los que no te conocen. Ten misericordia de los que están blasfemando tu nombre, Señor. De los que están en contra tuya, Dios. Y en el nombre de Jesús, salva sus almas. Trae, Señor, a estos hijos pródigos que se han ido, Señor, a maldecir tu nombre, a desprestigiarte, a hablar lo que les pasó mal en la iglesia, porque ellos realmente nunca tuvieron una verdadera conversión. Padre, obra en nuestros corazones para que nos arrepintamos de las cosas que hacemos en contra tuya, Señor, y que podamos honrar tu nombre verdaderamente, que no sea en vano cuando digamos que somos cristianos, que estemos realmente honrando tu nombre y viviendo de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.